La cuestión entre más sea, más difícil. Porque digamos que es un ensayo. Listo, dame más, suéltalo todo. Estoy aquí para recibir tu información. Un mensaje, un texto. Sí, pero ¿qué? Digamos, ¿qué diferencia un ensayo de una tesis? Ahora, hay muchos tipos de ensayos. ¿Cómo? Un informe es un reporte. O sea, yo solo reporto resultados, sí. Obviamente, en un informe también hay análisis. Pero lo que pasa es que el ensayo se caracteriza por ser una reflexión. O sea, yo parto sobre una pregunta específica y tengo que reflexionar sobre esa pregunta. Por ejemplo, yo podría hablar de las implicaciones para Colombia de la biotecnología verde. Ese es mi tema general. Y yo ahí parto una pregunta específica que realmente a mí me cuestiona. Porque ese podría ser un ensayo argumentativo. ¿Sí? O sea, un ensayo, hay muchos tipos de ensayo, ¿no? La idea es que ustedes hagan un ensayo netamente reflexivo, o sea, que ustedes generen una idea de pensamiento y a partir de argumentos contrarresten su pensamiento inicial. Se llama reflexión. ¿Sí? Exacto. Esa es la idea. ¿Sí? Uno puede hacer un ensayo explicativo también, por ejemplo, como el que hace Manuel Kant. Miren, entonces, ¿no lo han leído? ¿Qué es la ilustración? ¿No en filosofía? ¿Sí saben quién fue Emmanuel Kant? Emmanuel Kant. No, estos manes. Nosotros hablando es que de biotecnología y estos manes no saben ni quién es Kant. Kant es el padre de la razón moderna. O sea, el primer personaje que habló de la razón fue René Descartes. ¿Sí? René Descartes, ¿qué profesión tenía? ¿Mm? Además de filósofo, porque él se volvió filósofo después, matemático. ¿Y Emmanuel Kant qué era? Emmanuel Kant. Filósofo, sí, también, pero antes de ser filósofo, ¿qué era? Está acá abajo. Que era un señor. Era físico. Él era físico. La mayoría de filósofos que ustedes han leído. Seguramente, yo estoy re loco, entonces sí. Suena muy como yo, sí, seguramente. Suena como algo que María. Sí, pero sí, porque se los puso a escuchar a los que van a escrito, pero pregunto que a mí se dedicaba. Ah, ¿no? ¿Y porque esto ahora dice? Termino de explicar esto y ya les doy el espacio. Dice. Lo que pasa es que la matemática es un tipo de filosofía y la ciencia es un tipo de filosofía. Por ejemplo, ahorita te mostré a Bertalan. El man antes de ser filósofo fue biólogo, ¿sí? Pero nunca dejaron de serlo. O sea, la física les permitió plantear cosas a lo social, que es lo que yo también quiero hacer. Por ejemplo, hice licenciatura en biología, mi maestría en investigación social y el doctorado toca hacerlo en filosofía sí o sí. Sí o sí, o sea, tenemos que plantear nuevas cosas. Incluso mi tesis está mucho más orientada a la filosofía que a la... ¿Cuál es la tesis? Mi tesis de maestría, ¿no? Se supone que la sustento este semestre. Digamos, lo que yo hablo en mi tesis de maestría, voy a dejar de grabar porque me roban la idea. No. Ay, vale, re difícil. Es que allá.
Y allá jugando después, en una semana después en el hospital. ¿Qué pasó? Sí, yo ya estoy a punto de llegar a ese punto. No, en mi tesis rápidamente lo que yo estoy haciendo es ver cómo los ecosistemas modifican las prácticas sociales de los seres humanos y también cómo las prácticas sociales hacen que los ecosistemas tengan ciertas características evolutivas y adaptativas. Entonces, digamos, hay una relación directa. Y eso, digamos que ahorita tuve el papayazo, papá, salió un virus. Entonces, ese virus se volvió el argumento central de mi tesis para decir, vea, si hay una relación directa entre el biotopo, la biocenosis y la práctica social en sí mismo. Solo que yo en mi tesis sí voto un argumento tremendo, y es que yo digo, eso es por lo que precisamente Colombia es un país tan violento, por tener una biodiversidad tan alta. Entonces hay una relación directa entre la violencia de Colombia y los ecosistemas, siendo el país, digamos, con más biodiversidad, o el segundo país con más biodiversidad del mundo, con mejores recursos. Entonces es un medio perfecto para muchas cosas, para adaptarse, etcétera. Pero en medio de esa disputa por el recurso, aparecen prácticas sociales como el poder de dominio territorial, el poder de dominio en términos de los ecosistemas, implican poder, ¿sí? Entonces la relación de conciencia en el humano, adaptativamente hablando de poder, es lo que hace que los ecosistemas también se transformen, están cambiando, pero también es por la práctica humana. Entonces hay una relación entre los dos, entre lo social y lo natural, si queremos llamarlo así. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y ya ando así. Listo. Entonces, bueno, les está explicando un poco la diferencia. Por ejemplo, en este texto, Emmanuel Kant ya empieza de una con la pregunta. Esto es un ensayo. ¿Qué es la ilustración? El man ya empieza con la pregunta, porque el man lo está escribiendo en épocas del siglo de las luces, ¿no? En la época cuando estaba empezando la ilustración. Después llega un filósofo llamado Michel Foucault, uno de los filósofos más importantes, y él coge esta misma pregunta y vuelve a hacer un ensayo a partir de eso, pero más o menos 150 años después de Emmanuel Kant, o 200 años después de Emmanuel Kant. Michel Foucault vuelve a hacer la misma pregunta, ¿qué es la ilustración? Entonces, en este tipo de ensayos, lo que él está haciendo es exponiendo sus ideas sobre la ilustración y lo que él espera de un hombre ilustrado. Pero yo puedo hacer el ensayo que me gusta. Ustedes tienen la libertad de hacer el ensayo que quieran. La idea es que ustedes hagan un ensayo también reflexivo en términos de tumbar sus propias creencias, sus propias ideas, y que puedan leer otras perspectivas y decir como, uy, oiga, espere, esto no es como lo pintan. Si el profe me puso a defender una postura porque yo la defendía y ahora vamos a contrarrestarla, por ejemplo, ¿qué tan nocivo puede ser defender esa idea a capa y espada como lo pedía el profe? O realmente la reafirmo, puedo decir, sí, claro, estoy de acuerdo y así tiene que ser. ¿Listo? Digamos que este ensayo es re fuerte. Dice así, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Ya le están diciendo, somos regiles. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, o sea, él es culpable de ser incapaz, lo que está diciendo el man. Entonces, cuando alguien se ilustra, se libera de esa incapacidad, pero él es incapaz porque él mismo decide ser incapaz. O sea, todo eso está diciéndolo en una sola línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras. Ahí le está diciendo, vea, ya de entrada le está diciendo, vea, usted es un gil que decidió ser incapaz. Usted es culpable de ser incapaz. Y si usted se ilustra, se libera de esa incapacidad. Ahora, vamos a ver qué es. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. O sea, usted es incapaz porque no es capaz de pensar por sí mismo, sino necesita que otro le diga cómo es que tiene que pensar. No, yo no lo dije, gracias, ojalá yo hubiera pensado eso. Ojalá. Sí, gracias, Kant. Me arruinaste la vida. Ahora tengo que ir al colegio.
Dice, esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia. O sea, no es que usted sea bruto, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo sin la tutela del otro. Es decir, es incapaz no porque no sea bruto, sino por la pereza de pensar, que es lo que pasa actualmente. Por ejemplo, si una empresa nos dice que está científicamente comprobado, una empresa biotecnológica, por ejemplo, eso no, pues si eso ya lo hace, pues todo bien. Y creemos fielmente lo que nos están diciendo. Si un político dice que voten por X o Y persona, porque entonces nos vamos a volver como X o Y país. Y sin dudarlo, lo hacemos. Porque somos incapaces. Veas, que esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela del otro. ¿Por qué dice de valor? Porque es que pensar, y en este caso la ilustración, realmente se necesita demasiado valor porque es tumbar las propias creencias. Digamos, si uno cree, por ejemplo, en un Dios que lo crea todo, etcétera, y viene una familia muy creyente, católica, etcétera, y usted empieza a pensar en esa idea, puede que en algún momento se pueda volver ateo o reafirmar a Dios cada vez más. Pero implica que usted se ponga vulnerable con sus pensamientos, y eso no es tan fácil, porque nosotros cada vez queremos estar en una zona de confort. ¿Sí? Dice acá, sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. Hace la crítica a la razón moderna de Immanuel Kant y plantea una nueva forma de razón. Y aquí el lema de la ilustración. O sea, vean, este párrafo ya tiene el tremendo argumento, ¿sí? Re sólido sobre qué es la ilustración. Ahora, no falta el que diga, pues ya la respondió, ¿yo para qué va a leer el resto de 6 páginas que me están, ni que fuera Gil? No, lo que pasa es que él ya empieza a hacer una crítica directa pues a unas formas de dominio muy específicas que impiden que se pueda pensar por sí mismo. Entonces, eso es lo que pasa. Lo mismo está pasando. O sea, la idea, la invitación inicial de este párrafo es, para sus ensayos también, tampoco crean fielmente lo que dice ningún profe, ni el profe Miguel, ni el profe Reigo, ni la profe, no sé, Vicky, Pedro, o quien vea clase. Porque claro, no estoy diciendo que ellos no sepan. Lo que estoy diciendo es que pongan todo en duda. ¿Sí? No necesariamente. Mira que es difícil, porque digamos, yo puedo hablar de Kant. Yo puedo decir, no, tenemos que salir a pensar desde sí mismo. Y en cierta medida yo lo hago. Pero yo no les doy temas porque a mí se me dé la gana, sino porque el Ministerio de Educación me dice, es lo que tengo que dar. Si no hay problemas, papá, y no puede ser profe. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros hacemos eso. La forma como yo lo doy, ya cambia. Aunque he tenido muchos problemas. Pero usted no puede hablar de eso porque usted es de biología. Y uno, uy, este man vive en un mundo reserrado. No cree que la biología es solo hablar de células. Más no plantearse su propia existencia en una ciencia que cuestiona lo vivo. Y eso implica hablar de la vida también. O sea, la biología es filosofía. Entonces, según ese párrafo, la persona que guía a eso de pensar es usted. Digamos que eso es algo muy problemático, muy buena observación, y es que ustedes conocen la palabra alumno, la del latín. Desde el latín significa sin luz, y es un término acuñado muy de la ilustración. Lo que pasa es que depende. Si yo escribo el concepto alumno en latín, es sin luz. Entonces yo lo ilumino. De ahí viene la ilustración. O sea, ¿por qué se llama la ilustración? Porque antes era el siglo de la oscuridad, o la época de la oscuridad, que era la Edad Media. Nadie podía pensar. Y los quemaban por pensar, ¿sí? Ahí los iluminaban. Pero
Es que no, este man es re malo, vamos a iluminarlo. Y ya, literalmente lo iluminaban y lo elevaban a Dios o a las pailas del infierno. Pero cuando llega la ilustración, pues cambian muchas cosas. Entonces, claro, el man que está al lado lo iluminaba, pero se rescata un poco la tradición griega, donde pues no había un man más inteligente y más teso que otro, como pasa con nosotros. O sea, acá yo tengo una figura de autoridad, pero como ustedes saben, bueno, a veces uno la utiliza dependiendo por el tipo de sociedad que tenemos, pero la idea es que no sea un tipo de relación tan vertical, o sea, que yo soy el dictador de este salón y ustedes son, no, porque tenemos la posibilidad de pensar, ¿sí? Y esa es la idea de cualquier materia, ¿sí? O sea, que ustedes puedan llegar a pensar. Entonces, para este, en términos de este, lo que él dice es, si hacemos eso, o sea, si yo me vuelvo como la figura iluminada, los voy a obligar a pensar como yo. Así no se den cuenta, así yo incluso no me doy cuenta. Pero si yo les pongo diferentes perspectivas, una cosa es que yo les diga, no sé, eh, el correcto modelo económico del país para los ecosistemas es este, y no hay más. Y si yo hablo con convicción, ustedes van a empezar a creer esa idea. Diferente a que yo les diga, vamos a escribir un ensayo donde ustedes planteen la posibilidad de todo lo que hemos construido. Recuerden que todo lo que crea el humano es un ser profundamente estético. ¿Qué quiere decir eso? La estética es la relación entre verdad y creación. Y como el humano tiene, o sea, lo más importante que desarrolló evolutivamente el humano se llama la imaginación. ¿Sí? Imaginación. Entonces, la imaginación nos permitió crear sistemas de organización, ¿sí? O sea, sistemas económicos, sistemas políticos. Eso es lo más importante evolutivamente hablando que ha creado esta especie. Eso es nuestra ventaja para poder sobrevivir en el tiempo. Gracias a la imaginación creamos lenguaje, formas de comunicación muy especializadas que nos han permitido trascender en el tiempo. ¿Sí? La comunicación ha permitido generar guerras, pero asimismo acabarlas. Ha permitido el levantamiento de potencias y a la vez hundimiento. ¿Y por qué? Porque somos una de las especies, bueno, hay especies que se comunican también así, pero nosotros no necesitamos barreras netamente físicas, o sea, estar frente a frente para comunicar. Y eso ya cambia muchas cosas. Entonces, digamos que la idea es cuestionar eso, ¿sí? Juli acá ya lo escribía. Que hay que cuestionar todo y ayudar hasta nuestros principios. Claro, los principios, cuando uno tiene principios es porque ya nos convencimos de una idea. Eso se vuelve una verdad. Claro, digamos, una cosa es no tener conocimiento y otra cosa es ignorar. Entonces, una persona ignorante maneja la información, pero decide dejarla de lado, ¿sí? Que es lo más complicado. O sea, en Colombia hay muchas personas ignorantes, ¿sí? Digamos, por ejemplo, acá en Colombia hay una frase cliché: Dios no conoce su historia, está condenado a repetirla. Digamos que la historia de Colombia no es que se repita totalmente, o sea, no, no es que se repita. Se agudiza y cada vez se vuelve peor. Sí. Por desconocimiento de la historia, no sé, también es por esto, este párrafo, por falta de decisión de pensar. Exactamente, digamos, que esa frase que tú dices directamente, no sé quién sea, pero está derivada de Kant, directamente. ¿Era qué? Ah, ok. Digamos, por ejemplo, ¿tú qué tienes de sistema? Piensa en sistema solar,
piensa en sistema circulatorio, piensa en un sistema eléctrico, piensa en un sistema económico. ¿Listo? Piensa en todos para saber qué es un sistema. ¿Listo? Por ejemplo, muchos pelados me dicen, profe, es que la culpa es del sistema. ¿Cuál sistema? Circulatorio, del sistema solar, del sistema. ¿Qué será un sistema? ¿Qué será? Piensen. Elementos. Son unos elementos que se organizan de una forma estructural para permitir un proceso. ¿Sí? Si uno de los elementos falla, el sistema empieza a fallar. O sea, eso es muy importante porque lo que plantea, eso no lo inventó el profesor Miguel, ¿no? Eso lo dijo Bertalanffy. Bertalanffy es uno de los ejes centrales de mi tesis. Digamos, ¿por qué nosotros nos acostumbramos, y a ustedes les va a pasar también en la universidad, los que vayan a estudiar en la universidad, no es para todos, que ustedes van a ver materias muy separadas? Pues yo por un lado veo matemática, y es tan difícil relacionarla con la filosofía. Y si veo lo social, difícil con la biología. Y entonces a nosotros nos enseñaron todos fragmentados. ¿Por qué? Porque nos está viendo las materias como un pensamiento sistémico. Por ejemplo, hay un colegio que se llama la Escuela Pedagógica Experimental, en la Calera, China. Los manes se basan en pensamiento sistémico. Ellos no ven materias tales como biología, química, no. Ellos todo el tiempo, ellos ven como una universidad e inscriben materias. Digamos, por ejemplo, yo puedo sacar una materia que se llame Desarrollo del Pensamiento Filosófico y sus implicaciones en las prácticas sociales. Así se llama la materia. ¿Y usted qué espera ver? Pues cómo la biología o las ciencias influyen en la construcción social. Pero yo no tengo que saber solo de biología, sino tengo que saber de muchas más. O sea, eso es lo que pasa. Yo les recomiendo, por ejemplo, leer un man, si quieren entender modelos económicos, biológicos y eso, que se llama Yuval Noah Harari, el historiador más importante actual. Y el man es historiador, o sea, su profesión es historiador, pero el man les habla a ustedes desde el comienzo, es de física, química, biología, matemática, como planteamientos argumentales para ver cómo el humano se ha desarrollado en el siglo XXI. Pero empieza desde hace 13.500 millones de años su libro, o sea, desde el Big Bang. Y el man empieza a hacer proceso evolutivo así, se llama un pensamiento sistémico, que es complejo además, también se llama pensamiento complejo. Entonces, un sistema, ¿cierto? Es una secuencia de elementos que están organizados así para cumplir una función, pero todas las partes son necesarias. Si alguna de esas partes empieza a fallar, ¿sí? Que es lo mismo. Por ejemplo, la ingeniería de sistemas es lo que nos permitió llegar a este punto de manejar estos sistemas. Usted habla del sistema de Windows. Y Windows hace una actualización, las actualizaciones se tiran los computadores, las de Windows. ¿Por qué? Pues por algo que se llama la obsolescencia programada. O sea, llega un punto donde está buenísimo, pero necesitamos recargar alguna parte del hardware, que es lo físico. Se daña y eso ya daña el resto del sistema. Toca comprar otro computador. Sí, lo mismo pasa. O sea, por ejemplo, en nuestro cuerpo pasa igual. Nuestro cuerpo funciona como sistemas. ¿Sí? Y si un sistema empieza a fallar, todo el organismo empieza a fallar. ¿Sí? Cualquier parte empieza a fallar. Entonces ya todo el cuerpo empieza a deteriorarse. Entonces la invitación también es eso, o sea, no empiecen a mirar el mundo tan fragmentado como nos lo han querido mostrar. No hay que hacer relaciones de todo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Para qué? Bueno, pues hay cosas muy ambiguas, ¿no? Porque respecto a la filosofía. Muchos dicen, cualquiera puede ser filósofo, y puede ser cierto. Pero ¿cuál es la naturaleza de la filosofía? Reflexionar sobre el pensamiento humano. O sea, es un pensamiento sobre el pensamiento humano. Es muy difícil. ¿Sí? O sea, digamos, hacer filosofía. Yo creo que la disciplina más difícil es la filosofía,
Pero si lo miramos concretamente, la mayoría de disciplinas son filosóficas. La economía es filosofía pura, por ejemplo. O sea, los que van a ser economistas, eso es pura filosofía. Sí, porque es el planteamiento de cómo organizar un modelo a partir de las formas de beneficio humano, por ejemplo, o de la administración de recursos. Entonces, digamos que eso ya es filosofía. Pero ¿cuál es la cuestión real? La cuestión real de la filosofía no necesariamente se necesita tener un título para ser filósofo o ser profesional. Hay personas, yo he trabajado en varios colectivos y movimientos políticos, hay personas que no tienen estudios formales, o sea, que no pasaron por universidad y hacen planteamientos filosóficos porque piensan la vida. Lo difícil de la filosofía es que se necesita tiempo. La filosofía no es una disciplina para gente pobre. Tiene que ser para gente que tenga el tiempo para pensar. Por ejemplo, los griegos, ¿por qué hicieron cosas tan tesas? Porque tenían esclavos y tenían mujeres y niños que estaban siempre en la casa, haciéndoles sus deberes mientras ellos iban a la plaza pública a pensar. Pero tenían el tiempo. ¿El esclavo podía pensar? Claro que sí, pero no tenía tiempo porque siempre lo tenían obligado a hacer labores. Entonces él no, o sea, o tenía que hacer un mueble o tenía que hacer cualquier cosa, pero estaba ocupado. Por eso, lo más importante y lo que nos quieren quitar siempre es el tiempo libre. Porque el tiempo libre permite pensar. Así usted esté jugando videojuegos, está pensando. Cuando usted está en clase de biología, por ejemplo, puede que no esté pensando tanto, porque a usted le toca cumplir con lo que el profesor de biología le dice que tiene que hacer. Entonces le quita el pensamiento. Pero cuando usted decide a cuenta propia, voluntad propia, sentarse en un videojuego, obviamente no piensa plenamente porque usted hace lo que el programador o el desarrollador hace que quiera que haga en el juego. Pero cuando usted tiene la libertad, por ejemplo, de comunicarse con otra persona, jugando, no sé, Call of Duty o alguna cosa así, usted empieza a organizarse y a idear formas y ya tiene su grupo y todo. El problema es que usted solo se queda con eso y cree que ese es un mundo y ¡pum!, se desconecta. Y ya, se acabó la forma de pensamiento. Pero, por ejemplo, muchos de ustedes, digamos, a mí me gusta, lastimosamente, bueno, podríamos intentarlo en algún momento, pero no sé, ya nos queda muy poco tiempo de clase. Yo con mis pelados de séptimo doy ecosistemas con videojuegos. Videojuegos. O sea, ¿para qué nos vamos a poner a ir a un parque donde nos contagiamos, nos hacemos los médicos? Y los programadores, digamos, los desarrolladores y programadores saben resto de ecosistemas, porque lo recrean. Entonces, ustedes miran cualquier videojuego, ahorita está basado en leyes de la física, ¿sí? En plantas, etcétera. Digamos, por ejemplo, es sorprendente cuando uno juega God of War, el último, el 4. Y cómo recrean eso, o sea, usted ya sabe, su mente se transporta a un ecosistema nórdico. Hay hielo, las montañas, ¿sí? El man así sin camiseta en esa vuelta toda fría. Entonces eso le va a decir a usted que el man es cierto personaje, no es cualquiera. Y que está en un ecosistema con los ríos, usted no lo siente, pero usted sabe que seguramente si estuviera en ese lugar, el río está completamente frío. ¿Sí? Porque usted ya se empieza a ubicar, y eso es lo que empieza a hacer la mente, imaginar. Entonces las formas de pensamiento hacen eso, dinamizan. ¿Sí? Entonces, eso se llama tener un pensamiento sistémico. Bueno, pues a todos. ¿Por quién está? No, este es décimo. Bueno, bueno, acá me dicen algo. Kierkegaard, nuestra vida siempre es la expresión de nuestros pensamientos dominantes. Ah, bueno, esa idea de los pensamientos dominantes es lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Hay un autor que se llama Edgar Morin,
Y él trata los pensamientos o las ideas como seres vivos, se reproducen como seres vivos, lo que llamaría Richard Dawkins, el biólogo, los memes. Es que nuestra historia jamás, sí ha cambiado mucho, cada vez se pone peor. Todo se basa en la habilidad que podemos tener para conectar todos los diferentes tipos de saberes, de que todo está conectado y de hecho cada saber depende del otro. Nada pasa sin ninguna razón. Bueno, eso depende, digamos, de la forma sistémica, ¿sí? Como yo organice, o sea, es que son sistemas, lo mismo. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema muy grave, hablando también, digamos, de los tipos de biotecnología, etcétera. Por más biotecnología gris que haya, tenemos un grave problema sistémico en los ecosistemas, ecosistémico realmente, un problema gravísimo. Y es que el problema más fuerte de los ecosistemas no es que se destruyan y ya, o que se generen formas de contaminación y ya. Perdón la interrupción, ¿puedo dar una información chiquitica y rapidita sobre las zonas de recreación que iniciamos el día de ayer en el proyecto de tiempo libre y bienestar estudiantil? Desde el proyecto de ayer, debido al desorden que se presentó, que el profe no me va a dejar mentir, que había un aforo de 3 personas por medias canchas y había en la cancha de voleibol, ejemplo, 12 personas jugando con un solo balón, ¿sí? O 6 personas jugando con un solo balón. Entonces, no digo que fue décimo, sino que lo he dicho desde que vengo de sexto, que he pasado a dar la información. Hemos decidido que vamos a trabajar el proyecto por día a la día de la semana con cursos. Es decir, el día de hoy solamente van a tener actividades deportivas grado sexto. Sexto A y sexto B. Mañana jueves, porque hoy es miércoles, mañana jueves sería octavo, séptimo A y séptimo B, ¿sí? Y el viernes octavo A y octavo B. Es decir, que la semana que viene le correspondería a noveno, décimo y 11, terminando el miércoles y volviendo a empezar la secuencia el día jueves con sexto A y sexto B. Vamos a tratar de implementar, desde ahora espero que eso sirva y de una vez les pido disculpas por los compañeros que no siguieron la instrucción, pero de eso se trata, de mejorar. El día de ayer vimos el desorden y ya estamos tomando la acción de que vamos a trabajar de esa forma. Los estudiantes que ya de repente habían apartado alguna cancha o alguna zona recreativa, ya se colocarían de acuerdo con Luisa en la biblioteca, porque de igual manera las reglas de juego siguen iguales. 3 personas por medias canchas, con el carnet de cada quien. No puedo ir con el carnet del profe Miguel a buscarlo porque yo no soy Miguel, ¿sí? Con mi carnet y garantizar que esas 3 personas son las que están jugando. Si yo voy a jugar con ella, voy a jugar con él, nosotros 3 somos los que debemos jugar para mantener la burbuja. Chicos, el compromiso de todos nosotros, porque me incluyo, ¿verdad? Depende que tengamos más aforo, que podamos abrir más espacio. Si nosotros no nos cuidamos, no vamos a poder tener más cantidad de juegos ni más zonas abiertas. Y entonces tocaría volver a como estábamos antes, que decían que estaban aburridos o sentados por zonas, porque no. Entonces vamos a tener ese compromiso y a tratar de organizarnos así de esa forma, a ver cómo nos va. Entonces esa era la información que quería dejar clara, de que el día de hoy vamos a arrancar con grados 6 y así sucesivamente. Estudiante que tenga un informe de diario no puede participar en actividades deportivas. Ojo que no estoy diciendo que no puede venir. Mientras los uniformes que ofrezco, puede venir con ambos uniformes. Solo que actividad deportiva no la puede hacer en uniforme de diario. ¿Listo? Gracias. Listo. Bueno, mis pequeños, ya vamos a salir. Termino con esto. Saquen una hoja. No, es muy expresiva, Camila, ya. Tranquila, yo molesto mucho, yo no. Entonces, la idea es que ustedes vayan preparando, piensen en alguna pregunta, pero también les voy a ir enseñando cómo estructurar un ensayo. La idea es que hagamos una cosa bien chévere, bien estructurada. Si quieren pensar en cosas re locas, piensen en lo que más les guste si quieren, no piensen solamente en biotecnología, sino piensen en algo que pues se relacione con el tema, pero también en algo que les guste mucho, que les cuestione o que quieran preguntarse. Sí, la idea es hacerlo, pero es que la bioética es todo, papi, todo. ¿Cómo se llama qué? ¿El libro? El de Kant. Así, ese es el título. Sí, el man dijo, va a pasar el título así de poético. ¿Qué es la ilustración?
Pero imagínese el man lo que estaba pensando, o sea, ¿qué es la ilustración? Y sacó una cosa de 6 páginas así de solo esa pregunta. En cambio, uno les pide les hubiera pedido esa tarea. Van a definir qué es la ilustración. Y el man sale con esto, ¿no? Desestabilizar nuestra zona de confort. Claro que sí, que dice pantallazo de Ucaplay, se lo puede enviar por el correo. Ah, no sé, sí, bueno. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima. Ya se pueden desconectar, nos amo mucho. Mejores, con el celular. Luego yo sí que con el catéter así. Coma. Depende cómo, no sé si no has escuchado no sé. Cuando sí, ya hay muchos casos, pero digamos que no se podría tomar yo de turno de pero sí se podría digamos, no necesariamente escalar. Amigos, se podían desconectar ya. Les dije hace como 1000 minutos. Chao, muchachos. Estamos.